había puesto. Quisiera llenarlos, ¿no? De todas las imágenes que encuentra uno en las diferentes páginas de Google, en las que busqué, infinidad de imágenes, pero en realidad no se puede, ¿no? Dice aquí, cada vez que grupos opuestos se enfrentan, es necesario poner en práctica los principios de la no violencia en la ahimsa o sagrada que Gandhi ejemplificó para liberar la India. Toda la actividad vamos a hablar no violencia, ahimsa o sagrada enseñanza del Sanatana Dharma que Gandhi ejemplificó para liberar la India. Entonces, denme un segundo. Entonces, bueno, Gandhi, como dice aquí, fue un gurú sin serlo. No era político, pero tampoco sacerdote ni presidente. Gandhi fue un simple ciudadano que estudió abogacía en Inglaterra. Después de terminar sus estudios, lo asignaron a Sudáfrica. Digamos que dentro de las familias ricas, opulentes de la India, estaba la familia de Gandhi. Y Gandhi lo manda, ¿cómo se llama?, a realizar sus estudios en el University College de Inglaterra. Estudia y se rodea de los grandes, digamos, de élite económica, de alta economía de Inglaterra, y después de eso, pues es mandado a hacer sus trabajos, a hacer sus siguientes estudios, su desarrollo profesional dentro de Sudáfrica. Vayan hilando ideas, por favor, ¿sí? Entonces, esta es una foto de Gandhi cuando está como abogado dentro de África, dentro de las colonias británicas. Recuerden ustedes que tanto la India como la antigua África estaban bajo las dominio, no nada más económico, sino de poder gubernamental, bajo las, eran colonias finalmente británicas, así como una parte de Canadá o grandes partes de América Latina, pues eran colonias dominadas por Inglaterra. Entonces Gandhi, después de realizar sus estudios, es enviado, gracias padre, a Sudáfrica, en lo cual pues ahí comienza su verdadera actividad humanitaria, él creando colonias agrarias y hospitales en Sudáfrica. Recuerden ustedes que en realidad el movimiento de liberación de los africanos, en realidad de la raza negra, tuvo pues gran despertar alrededor de los 1800, el año 1870, 80, empezaron a hacer las promulgaciones de esa libertad. Y Gandhi, bueno, bajo estudios y principios, el orden divino, recuerden ustedes que siempre hay un bien oculto de las cosas, ¿no? Hoy Patti colocó una imagen que decía, bendigo el bien oculto de esta situación. Cuando haya una situación que tú no entiendas, no comprendas, bendice el bien oculto de esa situación. Entonces, el bien oculto de que Gandhi estuviera justo en África, donde la discriminación, la falta de libertad, el abuso de poder, los el gran dolor, sufrimiento, calor, hambre, miseria que llevaba a África, los hombres de raza negra, pues tuvieron motivo para que Gandhi empezara esa actividad humanitaria, despertar su Cristo interno, desarrollando y diciendo, esto no lo acepto, esto no lo quiero, empezar a promover colonias agrarias. Hay gente que se dedica a señalar lo que no es correcto de otras personas, a que se hacen las cosas por injusticia, por la razón que sea. Sin embargo, hay una gran diferencia entre los que hablan, critican, condenan, señalan, separan de las personas que realmente toman la batuta, la bandera y dicen, esto no lo quiero, esto es injusto, pero se ponen manos a la obra. Entonces, a falta de suministro de las colonias africanas, pues él decide enseñarles a decir vamos a crear sistemas de riego, sistemas para poder tener alimentos, que los africanos no sufrieran ni de enfermedades, mucho menos de hambre, ¿no?
Entonces dice aquí, en este tiempo fue madurando lentamente Gandhi como liberar a la India. Empezó a hacer comparaciones, digamos, entre el sufrimiento de la raza negra africana el pueblo de su país. Entonces él fue lentamente dando esa idea de un gigante como Inglaterra. Tenía que liberarse la India de Inglaterra y lo hizo a través del ahimsa. Ahimsa es podríamos decir, recuerden ustedes que en el origen del Sanatana Dharma tenemos una gran ave, la cual vuela, en el cual vuela los seres cósmicos, y en esa ave predomina la energía de la llama triple, ¿no? De la sabiduría, el poder, de buena voluntad, de sabiduría, de amor, y que se eleva sobre la discordia. Entonces, ahimsa es una corriente que hoy se practica en escuelas de yoga, escuelas espirituales, para practicar justo esto que Gandhi nos quería enseñar, que era la no violencia, ¿sí? Que aprendió del gran maestro Mahavira y en el cual se basó el jainismo. Mahavira fue un gurú el cual recolectando toda la sabiduría del Sanatana Dharma, recuerden ustedes en las primeras actividades del Sanatana Dharma, hablamos de algo muy importante. La enseñanza eterna derivó no solamente a diferentes religiones, sino también diferentes corrientes espirituales o filosóficas, y entre esas está el jainismo. El jainismo cuya primera práctica es no violencia, meditación, decretos, comida vegana, paz, tranquilidad, no violentar. Entonces, él recoge todas las enseñanzas de Mahavira y cómo se llama, y finalmente Gandhi pues lleva este conocimiento a un nivel tan grande que se logra finalmente la liberación de la India. A Gandhi se le conoce como Mahatma. Mahatma quiere decir alma grande. O sea, él era Mahatma Gandhi. Entonces, él como alma grande empieza todas estas instrucciones, estos conocimientos y todo lo que llevó a su vida lo aplica para poder llevar a la liberación de la India. Como les había comentado, Gandhi fue a Londres a estudiar en el University College, donde se graduó de abogado y se acogió con la élite. Él se vive pues en la gran élite, dice aquí, renunciar a todo es su práctica, que es la verdadera renuncia y que solo quede la esencia del ser en el proceso que lo vivenció Gandhi. Finalmente, en todas las experiencias que tuvo tanto en Inglaterra como en Europa, en África, Gandhi pues lleva a renunciar todas esas formalidades, todos esos, él luchó también contra el poder de las castas, ¿no? De erradicar las castas, hacer que todos fueran uno. Entonces, aquí encontré esta imagen que justamente me gustó mucho porque decía el abogado que nunca ganó un pleito, pero cambió al mundo. O sea, él nunca peleó con nada, nunca fue en contra de nadie, pero su gran mérito desde la no violencia fue justamente tener el cambio para cambiar al mundo, la libertad de India. Y por efecto dominó, pues a muchas colonias, muchos se instruyeron con él, como Martin Luther King, como seres que vivenciaron y que quisieron la libertad para nosotros. Para llegar a concienciar que Dios es todo y vivir en ahimsa, hay que prepararse, estudiar, vivenciar, concienciar que Dios puede actuar por medio de todas las cosas, incluso los opuestos de orden, la justicia y lograr cambiarlas. Yo a veces pienso que yo siempre digo, si hubiera tenido esta enseñanza, tal vez no hubiera tenido cuestiones de dolor tan, digamos, fuerte, familiares, económicas, sociales, personales, de ímpetu de hacer muchas cosas, de muchos cambios. Sin embargo, creo, gracias Padre,
que, tengo una imagen errada en Facebook, no me había dado cuenta. Denme un segundo, por favor. Están trabajando conmigo. Están trabajando o trabajo yo. Ok, bueno, entonces, para poder, yo pensaba que si hubiera tenido esto no hubiera sido, sin embargo, bendigo el bien oculto de todas esas cuestiones que tuve que pasar para poder llegar aquí. Y al llegar aquí, digamos, tener en conciencia, porque es todo un trabajo, ¿eh? Si yo ya estuviera liberado de mal, de cosas, de mi personalidad, de todos, igual que muchos, ya estaríamos ascendidos y en otros planetas. Todavía toca trabajar la personalidad, todavía toca trabajar actos, etcétera. Pero todo esto que tenemos en la vivencia, cuando llegamos al estudio, por ejemplo, estudio de la enseñanza metafísica, el estudio del Sanatana Dharma es uno de los que más arriba se tiene en comprensión que se debe tener el estudio. Sin embargo, también sabemos, porque lo han explicado no solo los maestros, no solo los maestros, sino Rubén Cedeño, etcétera, que siempre llegamos en el punto y en el momento correcto, ¿no? Entonces, las cosas que nos llegan es porque ya tenemos la comprensión, la conciencia, la sabiduría para poder tener un cambio de conciencia que nos permita actuar y ser diferente en la vida, ¿verdad? Entonces, déjenme ver aquí. Entonces dice aquí, la humanidad, dice Gandhi, la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Y esto es lo que él, a través de sus vivencias, él se había dado cuenta que pues mucho se había luchado tanto en África como en la India, en los lugares oprimidos por otros gobiernos, que la violencia solamente había creado más violencia, rencor, odio, entre sus habitantes. Entonces, hoy en día que puedan vivir en paz, con plenitud, con alegría, con todo ese saber interno expresándolo día a día, creo que es el regalo más grande que Gandhi pudo haber sembrado en la vida, ¿no? De hecho, encontré una foto que me llamó la atención de encontrarla y yo dije, es por algo. Porque hay un pequeño libro, o hubo un pequeño libro, gracias Padre, pues yo lo tengo, pero de manera personal. No lo sé si lo haya, tendría que investigarlo, si lo hay en internet, en las páginas de libros, ¿cómo se llama? Subidos al internet, pero formas de hacer vivenciar la enseñanza espiritual a otros de Rubén Cedeño es uno de los libros que te permite comprender, gracias Padre, pues esa oportunidad de, ¿cómo les digo?, de poder comprender que todas estas vivencias que nosotros vamos teniendo es para hacer el cambio de conciencia, el cambio de actitud, el cambio de forma de sentir, de ver, de mirar la vida con menos sufrimiento, con menos dolor, con más alegría, con más respeto a la vida, ¿no? En 1981 nos dice Rubén Cedeño, Gandhi regresó a la India. O sea, después de muchas cosas que sufrió, ¿cómo se llama? Sufrió en Sudáfrica Gandhi, pues él sufre muchísimo, ¿sí? Pero después de 1981 fue, ¿cómo se llama? Regresa a la India, pero después es asignado nuevamente a Sudáfrica. Aquí sucede algo muy interesante. Él cuando va camino a Inglaterra nuevamente, perdón, de Inglaterra nuevamente a Sudáfrica, él tiene un inconveniente muy fuerte. Esta historia tal vez ustedes la conocen porque yo en lo personal sí lo conocía. Gracias, Lupita Reyes. Bienvenida, un abrazo hasta Acapulco, bello. Y bueno, pues resulta que esto es algo así muy fuerte, ¿no? Y creo que encontré, gracias Padre, si me permiten, les voy a pedir que me den un segundo, porque me gustaría
compartirles. Déjenme ver. O no. De la página. Déjenme ver, Gandhi. Ok, ya lo encontré. Entonces, aquí está. Se las voy a colocar, déjenme ver en mi Zoom para poder compartirles esta imagen, porque esto es muy interesante. Ok. Pues hoy quiero compartir en la parte donde les digo que es fuerte, porque dice uno, no, ¿cómo es justo? Pero aquí es donde, denme un segundo, me veo. Puede ser que aquí tengo que compartir el sonido, no me van a oír porque así es esto. ¿Alguna vez piensas en el infierno? No, yo tampoco. Pero este hombre es cristiano. Y está escrito que para tener fe... En este compartimento. Venga y véalo. Perdone, señor. ¿Cuánto tiempo lleva en Sudáfrica? Una semana. No sé cómo consiguió un billete para... ¿Se puede saber qué haces en este vagón negro? Bueno, tengo billete. Un billete de primera. ¿Cómo conseguiste el billete? Lo pedí por correo. Soy abogado y no tenía tiempo. En Sudáfrica no hay abogados de color. Siéntate donde te corresponde. Le llevaré el equipaje, señor. No. Un momento, por favor. ¿Ve usted? Mohandas Gandhi, abogado. Voy a Pretoria a llevar un caso para una compañía comercial india. Es que no me ha oído. No hay abogados de color en Sudáfrica. Señor, yo me doctoré en Derecho en Londres y ejercí en el Tribunal de la Cancillería. Soy consecuentemente abogado. Y puesto que soy a sus ojos de color, podemos deducir que al menos hay un abogado de color en Sudáfrica. Maldito kafir insolente. Échalo a patadas. O te vas con tu negro culo a tercera, o te echo en la próxima estación. Pero si yo siempre voy en primera, he viajado por todo el... Porque ya estoy buscando otro. Denme un segundito. Ok, nos quedamos aquí, ¿verdad? Denme un segundo. ¿Sí me escuchan bien? Porque no aparece un enlace que necesito para quitar el sonido y no se escucha mi sonido. Déjenme ver, ya lo encontré. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Entonces, estábamos en la parte. Quise ponerles este fragmento así tal cual en la película está completa, pero creo que este fragmento que hay en YouTube representa todo lo que yo quiero platicarles de él, ¿no? La parte donde es echado y botado del tren con toda la parte de discriminación, un segundo, ahí está,
pues es un acto que históricamente fue muy representativo para la decisión de Gandhi de no más injusticias. ¿Se han dado ustedes cuenta de aquellas cosas que duelen, que te sacan, que te mueven, que te enojan, que te llevan tal vez a la rabia, a la desesperación, pero que cuando la calma llega, tú dices, es que esto no lo acepto? No puedo seguir viviendo yo, la gente, bajo las injusticias, bajo el desorden, bajo el desamor, bajo todas las cuestiones negativas de mi vida, de la vida de la humanidad. Y eso fue lo que justamente para Gandhi representó ese cambio para dar pie a una lucha de lucha por principios de libertad, de no violencia, porque es lo que se había dado cuenta en la humanidad. Como dice aquí, este suceso fue tan cruel que a Gandhi lo botaran de un tren, pero fue lo que realmente le despertó la libertad de un país. Siempre tiene que suceder algo para despertar y abrir los ojos. ¿Qué estoy haciendo? Cuando te llegan los libros de metafísica y ves a alguien sufriendo y tú dices, te lo regalo. Cuando tú ves alguna situación y dices, a ver, te explico, te doy el conocimiento y de repente dice, oye, yo quiero saber más, que empiezas a despertar Cristos, que te das cuenta que hay algo que tiene que moverte a hacer las cosas de manera diferente, que lo que estás haciendo no es lo correcto. En aquel momento Gandhi recibió un impulso tan grande que lo indujo a comenzar su lucha por la justicia. En Sudáfrica la discriminación hacia los negros hindús era completamente terrible. La maldad, la discriminación, la separación, todo el dolor que tanto los africanos como los hindús que vivían en Sudáfrica tenía que ser puesto a fin de término, ¿no? Todo esto instó a Gandhi a unirse con otros negros iniciando la lucha de una forma muy particular, pues reclamaba sin insultos, sin ningún tipo de agresión, bajo una actitud pacífica. ¿Qué es lo que le representa a un estudiante de enseñanza? Ya no grita, ya no pelea, ya no vive bajo el plano de la lucha. Que hay que pedir perdón, se pide perdón. Si se tiene que hablar, se tiene que hablar. Se tiene que hacer las cosas diferentes. Yo en la semana estuve analizando todos los arquetipos, formas, condicionamientos que había tenido durante toda mi vida, desde la infancia, en la escuela, en el trabajo, en mi matrimonio, en cosas. Y yo decía, bueno, ¿y por qué voy a tener que seguir viviendo con esos arquetipos que a veces yo sentía que era injusto? Y bueno, comprendo perfectamente bien que el karma existe, que estamos en una familia, en una situación por karma. Pero cuando uno ha invocado a la ley del perdón, se pregunta uno por qué se tiene que seguir aceptando esos condicionamientos. En la semana me llegó una mujer que iba con una apariencia, le quito poder, llama Violeta, terrible, enferma, cáncer, injusticias humanas, el marido la bota, etc. Y entonces me di cuenta, cuando platicaba con ella, más allá de orientarla jurídicamente hablando, cuando platicaba con ella, hablaba de tratar de jalarle su ser, ¿no? Tratar de motivarla a que despertara ella macanazo, envuelto en sabiduría, amor divino, despierta, acciona, haz, renuncia, desapégate. O sea, todo lo que yo trataba de decir, tú vales mucho. Entonces, todo esto, cuando te das cuenta que tus programaciones, puede ser que mucha gente alrededor de ti las tenga y que toda esa gente, así como tú necesitas ser libre, así como tú invocas tu libertad, invocas el amor, invocas la armonía, invocas la belleza, la prosperidad, la salud, lo invoca, sería un grado mayor que lo invocaras para la infinitud de gente que está
en condiciones iguales, parecidas, etc. A partir de esto, de este momento, dice Gandhi, dedicó todo el resto de su vida a luchar por los derechos humanos, específicamente los derechos de los hindúes. Promulgó, jaló gente, quiso ser realmente el libertador de su país, pero finalmente, como lo vamos a ver un poquito adelante, Gandhi amó profundamente a su gente, amó profundamente a su pueblo, amó, porque uno puede decir, es que yo te amo, sí, ¿y dónde está la acción? ¿No? Yo te quiero mucho, pero ¿sabes qué? En realidad te critico, te condeno, te señalo, te separo y no soy capaz de decir de alguna manera te amo. Decir te amo es muy fácil, pero decir te amo a un pueblo es muy fácil, pero realmente hacer que todo un pueblo se libere por amor no es una tarea sencilla. Gandhi permaneció 20 años en Sudáfrica y por su lucha estuvo preso una infinidad de veces. Muchas veces salía y volvía a entrar y me acordé mucho de Mandela. Si ustedes tienen la oportunidad de ver películas de Luther King, de Mandela, de Gandhi, es versiones muy parecidas, ¿no? Entonces Gandhi, así como entraba, salía, pero pues a su vez tuvo gente muy cercana que le ayudó a este propósito. Entre ellas, Kasturba, que finalmente fue la esposa con quien contrajo matrimonio con ella, muy chica, ella llegó muy chica a su vida, más o menos parecida a lo que vimos de Ramakrishna, ¿no? Pero en este caso, pues ellos sí tuvieron hijos, y en algún momento dijo, pues, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no vamos a tener relaciones sexuales y nuestra vida va a estar consagrada al servicio de Dios. Crearon templos de oración, de meditación, en lugar donde ellos pues practicaban toda la religión hinduista, ¿no? La gran enseñanza del Sanatana Dharma. En algún momento, quisiera acordarme el libro que yo leí de él, hablaba de cómo su mujer lavaba baños, fregaba, trapeaba, barría, todo lo que pudiera hacer menos para una tarea, digamos, ella siempre estaba en servicio, en completo acto de servicio de humildad. Inglaterra y la India. La India fue un protectorado o colonia inglesa, dice Rubén Cedeño. Durante este periodo los hindúes fueron maltratados y muy humillados. Inglaterra es un país de primer rayo azul, de primer mundo, de rayo azul, de fuerza, poder, que tiene una monarquía y resultaba muy fuerte luchar contra este imperio. Entonces, la tarea justamente de Gandhi era romper con ese esquema, con esa fuerza, con ese poderío de maltrato, discriminación, sobatamientos, golpes, luchas, ¿no? Hubo infinidad de trabajos para liberar lo que esta era la antigua bandera de la India como colonia inglesa, para liberar este pueblo de esas dominaciones por parte de este país. Gandhi se planteó conseguir la libertad de su pueblo y la logró a través de una resistencia pacífica. O sea, tarea. No se necesita. Creo que uno de mis decretos favoritos es: yo no vivo en el plano de la lucha. No vivir en el plano de la lucha es vivir a través del amor, a través de la coherencia, a través del sentimiento. Claro que en metafísica luego resulta que tú eres muy amoroso y la gente resulta que termina siendo un poco abusiva, de que tú siempre estás en acto de perdón, en acto de servicio, y eso pues tampoco puede ser. No es la parte de decir, no lo hago, lo haces, pero decretas, purificas, llama violeta, que ya no siga siendo el abuso, que ya no siga siendo el inconformismo que le resulta para la personalidad. O sea, una resistencia pacífica.
el primer libertador que realizó una campaña emancipadora tan fuerte en un país grande como la India, sin derramar una sola gota de sangre, fue justamente Mahatma Gandhi, ¿sí? Aquí tenemos pues fotos de él encaminando a la gente, caminando a través de las calles, haciendo pues sus marchas, digamos, hoy en día por la paz, servicio de amor, para pedir la liberación de este país. Gandhi viene a ser el mejor expositor de la ahimsa. Pronúncielo, por favor, ahimsa o la no violencia. Tendríamos como tarea recordar que por qué estamos aquí en esta actividad estudiando a los gurús o grandes maestros de la antigua India como sabiduría. Una de sus mejores, si vimos de Ramakrishna, su mejor lección fue la devoción, ¿verdad? Y justamente de Gandhi es la no violencia, que no solamente debe ser no matar ningún animal, ninguna persona, sino tener realmente una actitud emocional de vida, de salud mental, emocional y de vida completamente sana, pacífica. Dar amor, esa es nuestra verdadera tarea, dar amor. Gandhi logró liberar a la India de los ingleses. Sin ser político, solo era abogado, pero al gestar sin revolución, puso de lado su profesión y se convirtió en una guía espiritual. O sea, dijo, mira, yo de abogado me va a servir para exigir mis principios jurídicos, pero en realidad cuando llegamos a esta enseñanza, creo que uno de los principios de todos los que estudiamos esta enseñanza es no pregonar, soy abogado, soy político, estudié la carrera, tengo tantos títulos, etcétera, porque en realidad, si esos títulos, esas formas no están para el servicio del bien de la vida, pues en realidad no sirven. Entonces, es algo que él entendió y comprendió. Tenía que, para ser realmente libertador espiritual, tenía que renunciar a todos los bienes y cosas que había aprendido, sobre todo de los ingleses. Cuando llegaron los ingleses que ocupaban la India, ellos pues venían a aplacar todas estas guerras, ¿no? Dispararon, dice aquí, a quemarropa. Mataron a muchísimas personas y esto enardeció mucho al pueblo. Entonces ellos fueron con Gandhi y le dijeron, Gandhi, por favor, están matando a nuestra gente. Hubo quien tomó las armas, hubo quien tomó piedras, hubo quien tuvo sed de venganza. Pero Gandhi les dijo, por favor, no reaccionen con violencia y que no mataran los causantes de tan abominable hecho. Esto es lo que se llama una resistencia pacífica. Yo quiero preguntarte a ti que te encuentras del otro lado, que me reflexiones, que pienses el gran poder de no reaccionar ante el mal. Primero, porque cuando no tocamos una energía negativa, la energía negativa se desvanece y se va. Cuando la tocamos, cuando caímos, resbalamos, la personalidad se equivocó, gritó, pataleó, lloró, se aventó, se hizo el L, la personalidad tendrá que volver al estado de conciencia que desde el acto, desde la paz, en el control de las emociones, está nuestra paz. Y justamente estos son los principios metafísicos que Gandhi ayudó para liberar a su pueblo. La gente aceptó vivir en el ahimsa, en la renuncia total de las agresiones para vivir a una resistencia pacífica. Vamos a ver por qué pacífica. Cuando los ingleses atacaban a Gandhi, hacía que los hindúes se acostaran en el piso porque los soldados ingleses andaban a caballo y estos animales no podían pisar a ningún ser humano. Yo me imaginaba, porque también en algún libro que yo leí acerca de Siddhartha Gautama, es un libro que compré hace mucho tiempo,
en una tienda comercial, ¿no? Cuando yo hice la lectura, creo que duré un año llorando por ese libro. En esa historia de ese libro narra cómo Siddhartha Gautama, él como hijo del rey de Kapilavastu, tuvo que en algún momento enfrentar a las fuerzas guerreras que venían a atacar el pueblo de su padre. En la historia, yo no sé qué tan real sea o no está, pero en esa historia a mí me hizo llorar mucho la presencia de Gandhi, cómo se levanta y a través de su fuerza, de su presencia yo soy, se levanta y va atravesando el corte militar para expresar y ponerse frente a aquel que venía a atacar, a gobernar, a destruir, a matar al último ser de ese lugar, a decirle, yo soy amor. Y de la misma manera, me ennobleció, les puedo asegurar, esta historia de Mahatma Gandhi, porque cuando él arrodillado ante todos, les decía a todos, arrodíllense, ellos le tenían fe, porque venían los caballos, venían a disparar, venían contra todo, y él en su nobleza hincado, acostado en el suelo, sabía que los animales, los caballos no iban a pasar. Supongo yo que aparte dirigido Gandhi por los grandes seres del rayo dorado, de los 7 rayos, supongo yo, dirigidos por ellos, comandados, yo me imagino, por el arcángel Miguel para cortar y liberar esas ataduras de la antigua India, para liberar al país en contra de Inglaterra. Tenía toda la fuerza cósmica con él para poder hacer el logro mayor de decir, no pasarás, te quito poder, fuera de aquí, creación indeseable. Gandhi no mandó a que insultaran, ofendieran, dispararan, tiraran piedras, aunque algunas personas trataron de agredir, tirar piedras y de disparar en nombre de Gandhi para desvirtuar su actitud. ¿Qué sucede cuando tú estás en contra de una persona? Cuando hay algo que no te parece. Cuando llega alguien, lo primero que haces es hablar mal de lo que te hizo daño esa persona para ti, todo tu sufrimiento causado por esa persona, y lo que no te estás dando cuenta es del gran rencor y desamor que estás sembrando en esa persona y que en algún momento va a ser proyectado de vuelta para esa persona. Y entonces, por efecto dominó, ¿sabían ustedes que esta es la razón que los rezagados, cuando éramos un planeta luz completamente tierra, los rezagados cuando llegaron, ocuparon estos principios de hacer que por efecto dominó el odio, la crítica, condenación, el desamor llegara, y eso es lo que provocó el hundimiento de la raza humana hasta llegar a convertir el planeta de la oscuridad tierra? Entonces, la tarea de los maestros ascendidos, la tarea de los seres de luz como los arcángeles, ángeles, Elohims, los elementales, todo, es volver a ese estado de luz. El llamado a través de estos actos como servidores a la luz, como Gandhi, como Ramakrishna, como Yogananda, como Babaji, como los seres grandes que son nuestros ejemplos, Rama, Krishna, son nuestros grandes ejemplos, es decir, ama. El mismo Jesús te dice, ama, perdona, libera. Porque en la misma cantidad de condenaciones que aventamos contra otros seres, estamos cayendo en el desamor, en las energías negativas, como círculo vicioso. Esa energía te viene para otra encarnación. Dicen los maestros de sabiduría que a veces un mal karma que tienes contra una persona o estás generando con una persona, ese karma te puede durar hasta 7 encarnaciones teniendo esa vivencia karmática. Entonces, hoy es el día del perdón, hoy es el día de rendirse, hoy es el día del amor, hoy es el día del ejemplo, ¿sí? Él practicó algo que se llamó el Satyagraha,
lo practiqué, pero Satyagraha. Sati significa el ser o el yo soy. O sea, él iba a ser, iba a enseñar que desde su poder divino, desde su santo ser crístico, desde su presencia yo soy, él en realidad agrada, quiere decir adhesión, podía unirse, podía ser uno con la vida, atenerse a la vida, a ser uno con la vida, que la vida expresa amor, que la vida expresa unión, que la vida expresa belleza, que la vida expresa salud, que la vida expresa abundancia, que la vida expresa todo lo bello, todo lo bueno, todo lo noble de la vida. Entonces resulta, gracias Padre, el Satyagraha quiere decir atenerse a ese ser divino para ser en la vida. El llamado para ti, estudiante, para ti que escuchas estas actividades, es que aprendas a ser en la vida. Miren, que a veces cuesta mucho. Lo digo porque desde mi persona estuve analizándome que desde niña fui muy reactiva. Cualquier cosa reaccionaba, decía, pero era un condicionamiento, ¿no? Un condicionamiento tal vez desde la enseñanza de los padres, defiéndete, no te dejes, esto, el otro. Es una actitud reactiva en la vida. Pero cuando llegas a esta enseñanza, decir, doblegar las manos, agachar la cabeza, tener el sentimiento de amor, de perdón, cuesta mucho después de tantos años, no sé, encarnaciones, haber cultivado un nivel de vida así. Pero siempre hay un día que tú puedes decir, hoy voy a renunciar, hoy voy a ceder a las agresiones. Claro, hay que invocar a la llama violeta porque los maestros te dicen, sí, perfecto, pero no dejes pasar nada más la energía, las actividades de tu vida, decreta, transmútalas, purifícalas, invoca el bien, bendice el bien oculto, haz el trabajo consciente de la luz, ¿ok? Entonces dice aquí, el movimiento de Satyagraha tiene su origen en el ahimsa, ¿sí? Vamos a ver qué es ahimsa. Ahimsa significa actuar, vivir y conseguir los objetivos propuestos a una vida mediante la no violencia. Es decir, ahimsa quiere decir yo soy amor, yo soy paz, yo soy luz y yo soy uno contigo. Vivir en ahimsa o inofensividad es no dañar a ningún miembro de la familia humana, a nadie. Fíjense lo que dice aquí Rubén, familia humana, o sea, no nada más tu familia, sino a la familia humana, animal, vegetal o mineral, bien sea diciendo palabras que alteren con acciones físicas violentas, expresando emociones fuertes o mentalmente, alguna forma. Hay personas que tienen el condicionamiento para poder resurgir desde su personalidad, aniquilar emocional y mentalmente a la persona con quien convive, con su pareja, con la persona que esté ahí al lado. Es decir, le tiene, porque yo cuando vi a esta persona que les cuento, una mujer me decía su madre, es que le quito poder, perdón por la expresión, pero es para que me dé a entender. Es una mujer que tiene cáncer, lleva enferma mucho tiempo, vive en la tristeza, vive así, etcétera, etcétera, etcétera. Llama a Violeta y le da el perdón para ella. Y el condicionamiento del esposo, que dice, es que lo veo con una mujer, lo veo con otra persona, y él viene y amedrenta emocional, físicamente, etéricamente a ese ser. Él lo tiene dominado, lastimado, y hoy en día dice, ya no me sirves y vas para afuera. Ya te puse un abogado, te van a sacar tus cosas, me voy a liberar de ti, y yo que sea feliz y tú, pues, haz lo que tú quieras. Entonces, salir de ese condicionamiento le quito poder de la humanidad que ha tenido unos con otros, señalando, haciendo que la gente sufra, teniéndola sometida psicológicamente, emocionalmente,
Eso no es de Dios. Es de Dios el poder de la ahimsa, que es el poder del amor, de la paz, del bien en la vida, ¿sí? Ahimsa, aquí dice en inglés, derived from the ancient Sanskrit language, the term ahimsa signifies no violence. Eso quiere decir que ahimsa, derivado desde lo más antiguo del lenguaje sánscrito, el término ahimsa significa no violencia. Oh, sorpresa para mi persona ver esa mano en todo lo que se representa del ahimsa. ¿Sí? Les voy a adelantar esto para dar una pequeña explicación. Ustedes que ven una manita, ¿verdad? Y un sol radiante ahí. Justo que es la mano de Fátima que se usa en las antiguas iglesias ortodoxas, cristianas ortodoxas, que es la mano que representa la voluntad de Dios. ¿Sí? Parar al mal, y el ojo que a veces se representa es parar el mal donde Dios todo lo observa, donde Dios todo lo ve y donde Dios hace al bien. ¿Sí? Vamos a ver, me voy a regresar. Ahimsa es ni siquiera decir una palabra dura, ¿no? A veces estamos, perdón por la expresión, carajo, no puede ser. Y empezamos con palabras duras, la gente maldice, etcétera. Le quito poder, llama Violeta, llama Violeta. Mucho menos maltratar a una persona físicamente, golpearla. No puede ser. Es no hacer daño emocionalmente, tampoco poner, atacar, dividir o socavar la labor espiritual que ha hecho a alguien con su esfuerzo. Es no causar torturas emocionales, vitales ni mentales, ni a nadie. Esto ha de ser extensivo a todo el reino animal y a todo lo que tiene vida. Y esta es la propuesta de Gandhi para tu vida. Yo entiendo, sé que la personalidad está con condicionamientos a veces a ser reactivos. A mí a veces me calmo, me tranquilizo, pero tal vez el sentimiento no lo he logrado transmutar a través del poder de la palabra, a través de un buen sentimiento, decirlo, no lo acepto, a veces es necesario. Porque imagínense decir Gandhi, ¿no? Ay, no, bueno, este es lo que le tocó vivir a la India, el sufrimiento, el dolor, pero él logró la liberación de todo su pueblo, al cual amó profundo, gracias a la ahimsa, a la no violencia. Ahimsa, fíjense, es una fuerza cósmica, una energía cósmica, por eso es que Rubén la llama entidad cósmica del rayo oro rubí. Recuerden ustedes que la energía del rayo oro rubí, más allá de ser provisión, es mucha devoción a Dios, misticismo, pero sobre todo paz, ¿sí? Que asume en nuestros cuerpos de manera perfecta el estado de no violencia. Por eso es que yo pienso que así como, podríamos decir, así como Maestro Saint Germain es la misma energía de la llama violeta, Gandhi era la misma energía del rayo oro rubí a través de la ahimsa, ¿sí? A través de la ahimsa. Entonces, a ver, vamos a seguir. Es importante reconocer que hubo otros seres de no violencia que vivió en Satyagraha o ahimsa, como San Francisco de Asís, el señor Kuthumi, San Martín de Porres, la Madre Teresa de Calcuta y Martin Luther King. Han sido los ejemplos de unificación de religiones, pueblos, todo. Se tiene que vivir fuera de ese estado de no violencia, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias, Padre. Les puse esta imagen porque es justo lo que yo les hablaba hace rato, ¿no? Si se es víctima de una injusticia, ilegalidad o ensañamiento de otro, no se puede seguir aceptando. A esta mujer yo le decía, ¿hasta cuándo? Porque ella decía, es que yo construí mi casa con mi trabajo, con mi esfuerzo, con todo. ¿Hasta cuándo?
Yo, obvio, en el ámbito humano, jurídico, pues la mandé con la abogada de las mujeres, que le ayudara a redactar una denuncia de hechos, bla, 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 que se le pusiera restricciones al esposo, etcétera. Y en lo espiritual creé todo un coro de ángeles para ella, para que le ayuden a salir de esto, a despertar en conciencia, porque le hablaba y estaba ida completamente, golpeada, lastimada, dañada emocionalmente. Pero cuántas cosas, y yo te propongo a ti, porque somos estudiantes espirituales, pero no somos un algodón que absorba la injusticia. Creo que por la misma espiritual, y esto lo platiqué el jueves, por ser espirituales, vivir en abundancia, en salud, en todo. Pero si mentalmente, emocionalmente hay algo que te está lastimando, realmente no eres libre. ¿Y hasta cuándo tú, estudiante, de qué te sirve saber que existió un Gandhi, el Sanatana Dharma, cosas muy elevadas, si estás permitiendo agobios, injusticias en tu vida? No puedes, porque eso lleva a la personalidad a que se sienta irritada, a que se sienta lastimada, a querer no hablar, a querer separarte, a querer dañar. Eso no es, si se es víctima de todo esto, se tiene que promulgar una lucha de ahimsa, de resistencia, de no violencia. Se habla, se trabaja lo necesario, se pone en el lugar de las personas correctas en tu vida, las que no, también saber en qué lugar las vas a poner. No hay que pelear, dice Rubén, alzar la voz, impacientarte, insultar, amenazar o irse a las manos. Ni siquiera hay que tocarse de forma totalmente pacífica, con voz suave, jamás alzarla. Con toda la educación posible hay que ofrecer resistencia y exponer las razones que se tienen de modo claro y contundente. A ese ser que te lastima, hay que abrazarlo con amor y decirle, esto es lo que me duele de ti. Esto es lo que me lastima. Invocar a la ley del perdón, a la llama violeta, el poder de Dios, porque Dios hace sus obras, pero desde tu estado de conciencia, ¿qué puedes hacer para que ese cambio ante el dolor, el sufrimiento se dé? Mientras que el transgresor más se afinque en su posición, más pacífico hay que ponerse. Mientras más se alce la voz al otro, más tiene que bajarla uno. Mientras más agresivo es el otro, más dulce hay que volverse. En la semana alguien me dijo, bueno, perdóname por hablarte de aquí. Y entonces yo dije, no, perdóname tú, porque en realidad, pues no sé si esa persona tendría buenos fines o malos fines, ¿no? Yo sentí que no, pero entonces en lugar de reaccionar, dije, creo que la razón tiene que ceder. Perdóname tú. Invocar a la llama violeta, me fui pidiéndole a la madre Conjin que nos sumergiera en el lago violeta, que nos diera la paz, el descanso, el amor que necesitábamos, sobre todo por esa relación que debe haber como seres humanos, como seres espirituales, etc. Si no se logra nada, no hay que alterarse, hay que seguir en la resistencia pacífica. Resistencia pacífica es resistir, no aceptar el daño, la maldad, lo indebido, pero en paz, tranquilo y sin alteraciones. Tú ya pusiste, pues, no tus reglas, tus razones. Oye, esto no me gusta, me siento amedrentado, me siento intranquilo, me siento disconforme con estas situaciones que están pasando. Necesitas abrazar decirle, Neti, no lo acepto, te amo, te respeto, te quiero mucho,
pero ayúdame a colocar las cosas en orden, en paz, tranquilo, en tus acciones, en tus secretos, en todo lo bello, en todo lo bueno. Si aplicando todo esto no se consigue nada, hay que invocar todas las protecciones que se conocen a los seres de luz, a quienes les pueda competir el caso, y dejar que la ley del karma actúe, que es así, es una verdad que nadie se juega con ella ni la burla nunca, nadie. O sea, si esa persona va a seguir agrediéndote, haciendo, nada más, tampoco no los maestros de sabiduría, porque a veces yo digo, pero el karma va a llegar a ti. Pero no, o sea, los maestros de sabiduría nos dicen, no, tienes que dejar que la ley del karma actúe por sí sola, hacer que eso caiga por sí sola. Rubén Cedeño dice que uno debe, aparte de dejar que actúe la ley del karma por sí sola, pues invocar a los seres de luz, ¿no? Amado Arcángel Zadkiel, yo tengo una imagen chiquita que en algún momento Aurorita me hizo favor de regalarme del Arcángel Zadkiel y lo tengo frente de mí en mi computadora en el trabajo. Entonces, cada vez que pasa algo, amado Arcángel Zadkiel, te lo dejo en tus manos, coloca tus ángeles del llama violeta, transmuta, invoca la ley del perdón por esto, bendigo el bien oculto, invoco todo el poder del Arcángel Zadkiel, la señora Matista, todo el poder del Maestro Saint Germain, todo lo que se me viene a la mente, en el sentimiento. Pero yo siempre les digo, le tengo así como a la Madre Kali una fe muy especial, ¿no? Ya consulta el que más confianza le tienes, a la Madre Kuan Yin. No es que sea menos, más otros, no. Yo les digo, miren, aquellas personas que te agreden seguramente te están hablando desde su estado emocional de agresión que tienen de manera interna. Así somos nosotros los seres humanos. Entonces, escuché en la mañana algo que me llegó y que decía así de claro, está en ti tomar la decisión si aceptas las críticas, juicios, reclamos de aquella persona que te habla desde su estado de agresión o de bien interno, o de rechazarla así nomás, o bien decirle a la Madre Kuan Yin, sumérgenos en tu lago violeta. Ayúdanos a transmutar esto, a liberar esto, que tú eres el amor compasivo, que tú eres todo bien, que tú eres la misericordia completa. Ayúdame a liberar esto. Entonces, gracias, Padre, es no aceptarlo, pero tener en el conocimiento que se puede vivir desde la paz, en la armonía, en la ahimsa. Dice, el ahimsa, la armonía es una gran protección siempre y cuando se esté en completo estado de pureza. No se haya intrigado, robado, engañado, traicionado, estafado, mentido. Cuando nosotros nos damos cuenta, si alguien te roba, robaste, si alguien te miente, mentiste, si alguien te traiciona, traicionaste, si alguien te hiere, heriste. Llama Violeta, ley del perdón. Entonces, si vivimos desde ese estado de pureza, es decir, yo en la mañana pensaba, ¿no? Ayer, hoy, amado Dios en mi corazón, ayúdame a tener visión de amor, de perdón, de transmutación, ayúdame a liberar las situaciones de mi oficina, de la familia, de todo, para que yo pueda manifestar realmente la paz mental, emocional que me acerque a ti, porque justo esta es la verdadera llave de tu vida, tu cetro de poder, irte a la conciencia divina del perdón, del amor, de la alegría, de todo lo bello, de todo lo bueno, ¿no? Entonces, gracias, Padre. Si se debe, se teme algo, se ha cometido una injusticia, algún desamor, se le ha quitado, aunque sea un céntimo a alguien, se ha sido injusto, no se debe esperar jamás la justicia divina, porque nunca vendrá, por más que se invoque o se crea en ella. Gracias, Padre. Es la puerta abierta a romper todas esas bueno, esos arquetipos mentales, esas situaciones, programas mentales y volver a la luz de tu conciencia divina, ¿no? Entonces dice aquí, resistencia pacífica. No quiere decir, como les decía, aceptar el mal, la injusticia, el error,
quedarse en silencio, en la inercia o tamas, sino en todo lo contrario. Lo negativo no hay que aceptarlo jamás. Como les decía, en nosotros está la decisión si lo aceptas o no lo aceptas. Si decides transmutarlo, sigues cargándole de electrones, darle poder a lo negativo, sigues sacándote de tu centro, ¿no? Llevando la tristeza, la depresión, el desamor, la injusticia de la vida. Entonces, a todo eso hay que decirle, no lo acepto. Decirle, Neti, 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 esto no es, no lo acepto, le quito poder, asumiendo la conducta de no violencia, ahimsa y satyagraha. Gracias, Padre. Aquí hay una historia de las cuestiones de lucha que hizo resistencia pacífica, por eso les digo, hay que ser muy inteligentes, desarrollar, invocar, ¿cómo lo resuelvo? Dios, dame la inteligencia, ¿cómo lo resuelvo? Gandhi y Lando. Dice, los ingleses se habían apoderado de la India, entre otras cosas, a través de su industria textil. Por eso Gandhi le propuso a todos los hindús que ya no usaran las telas inglesas, que ya no las compraran, que usaran el algodón que ellos fabricaban, su ropa, que ellos, su usanza de su ropa. Gandhi, en su actitud de ahimsa, decidió vestirse a la usanza de su pueblo con humildad, con taparrabo de tela, la sangre. Entonces él decide cambiar eso y promueve a todos que usaran este tipo de ropa, este tipo de telas para que ya no tuvieran la necesidad de que los ingleses tuvieran su dominio, la industria, ¿cómo se llama? Textil. Dijo, ya no más. Entonces dijo, bueno, Rubén afirma, donde se esté, hay que vestirse como la gente del sitio, no tratar de sobresalir y ser llamativo con ropas distintas, porque eso es vanidad, aunque sea solapada en la espiritualidad. Es decir, Gandhi renuncia completamente a sus trajes, a la elegancia londinense, a la excelencia londinense, y dice, pues yo, cuando Rubén va a la India, se viste de hindú. O sea, si viene a México, se pone muy chilango. Entonces, esa parte, ser como son en los demás, o sea, yo, gracias, Padre, mis hijas me dicen, tú no eres de pueblo, pero yo en realidad me siento hija de pueblo, porque yo crecí en familia, con amor, con la enseñanza de mis tíos, todo, etcétera, y me gustaba. Y entonces es un principio de vida que pues uno puede sentirse más la gente, que uno siempre debe de estar en el protagonismo de no ser nada. O sea, esta enseñanza está... no soy profesionista, no soy madre, no soy hija, no soy nada, o sea, no soy nada, yo soy amor, yo soy paz, yo soy lo que Dios quiere que sea. Esa es la verdadera razón. Caminata de Gandhi. En la India prohibían que el pueblo hiciera sal de forma artesanal, porque los grandes consorcios ingleses la controlaban mediante la producción del sal. O sea, telas y sal eran su fuente de Inglaterra de riquezas. Entonces Gandhi les dijo, no telas, no sal, ¿ok? No más compras de sal, porque es uno de sus productos, pues de todo el mundo la sal, ¿no? En sus protestas pacíficas, Gandhi les pidió a todos que se fueran al mar y se hicieran su propia sal hirviendo el agua. Entonces, iban al mar, tomaban sus cubetas y al cristalizarse el agua, al evaporarse completamente el sal, iba a quedar al fondo, cristalizada, y esa sal era la que iban a ocupar para sus alimentos. Entonces, resistencia no pacífica. Hay gente que me dice, me señala, me critica, condena algo y entonces yo levanto las manos y digo, resistencia pacífica, no estoy yendo en contra de nadie, no voy a hacer nadie, pero si tú dices que no lo hago, que no te ayudo, que no hago, pues levanto para que la gente observe. Se tiene que tener la observancia del otro, no es venganza, es desarrollar conciencia. Todo mal tiene su bien oculto. Estando preso, Gandhi comenzó a estudiar el libro más sagrado y grande de la India, el Bhagavad Gita, que es el fragmento del Mahabharata. ¿Recuerdan ustedes
al Bhagavad Gita, que platicamos un poco de Rama, ¿sí? De la historia de las fuerzas cósmicas de Vishnu, cómo viene la división entre los malos y los buenos, cómo la luz predomina, gana la conciencia, etcétera. Entonces, este libro, pues él en la cárcel tuvo a bien leerlo y pues él dijo, este libro es muy complicado para la gente. Entonces Gandhi le hizo una nueva versión al hindú moderno para que todo el mundo lo entendiera. Hoy en día, gracias a su versión, millones en todo el mundo estudian el Gita, que es la obra de Mahatma Gandhi. ¿Okay? Entonces, si alguien tiene a bien leerlo, está más práctico, sencillo y lo pueden tener acceso a él. No me voy a enfocar mucho porque pues todavía nos falta un poquito. Gandhi también escribió sobre las ventajas de comer vegano. Él les enseñó cómo hacer platillos deliciosos, etcétera, o sea, no matar animales, de no comer carne. En la India ustedes me pueden decir, es que es muy necesario la carne. Yo quiero decirles que en la India no comen absolutamente nada de carne. Nada. ¿Okay? Gandhi comenzó a poner en práctica otro recurso para lograr la emancipación de la India, que eran los ayunos. A través de la fuerza que generaban, conquistaba lo que él necesitaba. Había guerras civiles, ayuno, y ayuno, y ayuno, y se ponía a practicar el ayuno. Entonces los periódicos, todos decían, es que Gandhi otra vez está en ayuno, ¿no? Entonces dice Rubén, no es peleando, reclamando, insultando que se pueden conseguir las cosas, sino por medio del afianzamiento en la verdad cuando se está en ella con el ayuno místico. Es decir, te pones en ayuno en decir, no hablo, no expreso, no como, no gracias, ¿no? Así se genera una fuerza y logro espiritual inmenso siempre cuando se llevaba con meditación y oración, porque no comía alimentos, pero a su vez practicaba la meditación. Y recuerden ustedes que en meditación, uno, gracias Padre, tiene la fuerza de poder conectarse con Dios, estar completamente con la energía divina. Jesús lo hacía cuando decía a sus apóstoles, saben ustedes, quédense aquí, yo me voy a ir a Getsemaní, voy a irme al monte, voy a ir, y se iba a su estado de oración y práctica de meditación. Es la fuerza cósmica para aquel ser que realmente necesita hacer un cambio de su vida, de los de su alrededor, etcétera. La India es un país donde además del Sanatana Dharma se practican también otras religiones. Algunos quisieron dividir a la India, pero no se habían liberado para que la dividieran. Entonces dice ahí, pues ellos querían, luchaban, hacían, estalla nuevamente una especie de guerra civil y la parte más difícil de la independencia fue pacificar al propio pueblo que estaba en plena apogeo de decir, no, es que ya no podemos. Algunos se dividieron de Gandhi y dijeron, no, es que este hombre, no, de verdad, a través de su paz, de su meditación, de su ayuno, no va a ser. Ellos necesitan guerra, balazos, como dirían, no queremos besos, sino balazos, ¿no? Gandhi asumía el ayuno para que no siguieran peleando y casi siempre lo conseguía. Uno de estos ayunos fue tan fuerte que casi se muere. O sea, entonces ahí su gente de Gandhi les dijo al pueblo, dejen ya de pelear, por favor, que se nos va a morir Gandhi, ya no puede más, ya no pueden esa resistencia, ya no más. Entonces tuvieron ellos que calmar su mente y decir, está bien, consigue pacificarlos, pero la India se divide y se crea un Estado islámico, Pakistán, y la otra parte de la, pues digamos, de las religiones del hindú hoy en día. Esta separación de división de la India para Gandhi, dice Rubén Cedeño, pues fue muy fuerte. Se puede vivir sin problemas, algo que practicó Gandhi, y Rubén Cedeño platica que él tenía una imagen de los tres changuitos, ¿recuerdan ustedes los tres monitos? El de no escucho, no veo y no hablo. Es la actitud de la ahimsa. Yo no escucho lo negativo, no veo lo negativo y no hablo lo negativo. A veces está uno en el impulso y cuando ves ya caíste. Pero dice el arcángel Zadkiel, vuelve a practicar, que no sea comodín, ¿eh? Uno no debe hablar, no debe escuchar y no debe ver lo negativo.
siempre el bien. El 30 de enero de 1948, Gandhi fue asesinado por un fanático religioso. Él estaba dentro de su casa, su templo, lo llamaron y él le decían, es que van a venir a matarte, ¿no? Y él sabía que lo iban a matar y en el momento de salir le dan un disparo, ¿sí? Y la luz, esto me encantó, esta frase, sí, por eso puse esa imagen que me gustó tanto. La luz de la India se apagó. Por eso yo les dije, a mí me motivó mucho esta historia, ¿no? La luz de la India se apagó. O sea, esa persona murió. Ya no tenía ese ser divino más expresión de luz que lo que había dejado para cosecha a futuros de un pueblo fiel a sus principios, a sus verdades, a sus ejemplos, ¿sí? Desencarnó a los 78 años de edad. Luego de esto fue incinerado, venerado por sus discípulos, su pueblo, etc. Rubén especifica en una parte acerca de los 7 rayos, como Gandhi, porque esta es otra lección y con esto concluimos, como Gandhi, un ser tan lleno de luz, tan lleno de verdad, expresó pues los 7 rayos, que es un llamado para nosotros como estudiantes de la luz, expresar esos rayos, ¿sí? El primer rayo que dijo, él fue Gandhi, impositivo, no fue impositivo ni guerrero, pero sino pacífico, y así terminó dirigiendo todo un país, o sea, recto, firme, decidido, todo un rayo azul. ¿Ok? Expresó el rayo dorado de la inteligencia y la iluminación, pues todas sus salidas, actitudes y resoluciones eran de una gran inteligencia. Antes de proponerse libertar a su pueblo, amó profundamente a su pueblo y no se quedó con los brazos cruzados, sino que se puso a realizar una gran tarea sobre el tercer rayo rosa de la actividad y el amor divino. Dios es amor. Dios es acción. ¿Ok? En su manera de actuar de no violencia, desarrolló la armonía del cuarto rayo blanco. Él fue completamente armonioso en su sonrisa, en su trabajo. Esto me jala mucho cuando veo su sonrisa. Ahorita les voy a poner la imagen siguiente. Esa sonrisa que cautivaba. Cultivó en todo su pueblo la vinculación con su ser divino. O sea, se consagró a la verdad de la vida. Asunto que todavía sigue logrando después de desencarnar. O sea, vuélvete a lo más puro de tu ser, a tu Cristo interno, esa fuerza, esa única verdad, que Dios es amor. Estos principios también los enseñó nuestro amado Gautama, nuestro amado Maestro Jesús. Trabajó para el rayo oro rubí de la paz, la renuncia y la devoción, e incluso para conseguir la liberación a través del camino de la mística, que es la no violencia. ¿Quién iba a imaginar que esa fuerza, esa pureza, esa alegría, esa verdad de Él pudiera dominar corazones y con eso poder repeler al mal? Porque cuando uno vive dentro de esta armonía, repele el mal. Cuando uno vive en la desarmonía, deja que el mal pase y te aceche y te mueva a tu centro. Miren, cuando dejas entrar una, vienen miles. Entonces, a la entrada no lo acepto, llama a Violeta, decirle si es necesario a esa persona, esto fue injusto, esto no es así, esto no es, respeto, amor, paz, tranquilidad, ¿ok? Entonces, es un ser que expresó la libertad de la llama violeta. Gandhi trabajó manifestando estos 7 aspectos de Dios y los 7 rayos. Gracias, Padre. Él fue uno con todo. Él expresó la única verdad, que fue Dios en acción en su vida, proclamando el amor, proclamando la verdad, proclamando la justicia, proclamando la armonía. Y bueno, pues con esto concluyo esta actividad. Gracias, Padre. Bueno, Edith, Romelia, Lupita, bienvenidos. Pues muchísimas gracias a mi mamá Maribel. Gracias, Padre. Y bueno, pues yo agradezco y bendigo y multiplico toda su provisión ilimitada de dinero que me hacen llegar, porque con ese dinero yo cubro aquí, digamos, no es que me digan, cada
actividad es una cantidad, no. Yo me he propuesto cada actividad dar una cantidad exacta y con eso yo cubro las donaciones para la luz, el agua, el internet, el salón, que son gastos fuertes porque es una colonia, digamos, de las mejores de nuestra ciudad, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestra y vamos a llevar a la altura del corazón al que vayan a donar, y si no, yo generalmente hago la donación invocando provisión para ti, para que esa provisión pueda expandirse para el bien de esta enseñanza. Y decimos, en nombre de mi amada y toda poderosa presencia de Dios yo soy, invocamos a todos los seres de luz del rayo rubí, a la amada y toda poderosa Madre Lakshmi, al Arcángel Uriel, la Señora Gracia y Juan el Amado, y sus ángeles de rayo oro rubí, para que bendigan y multipliquen toda provisión ilimitada de dinero que te permita hacer llegar a todo bien para la expansión de la enseñanza. Poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu trabajo, tú tienes todo el poder de abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno que se multiplique en la expansión en mis manos y en la expansión de la enseñanza. Gracias, Padre, porque ya todo está cubierto. Bueno, pues muchísimas gracias. La próxima actividad también va a ser el sábado, porque el domingo hay una mega marcha supuestamente en el país. Dije, prefiero hacerla el sábado. Va a ser el mismo horario, etcétera, el horario que se le acomoda a Francis y Lalo. Y bueno, pues la próxima actividad va a ser nuestro amado maestro Babaji. Quien lo conoce, pues gracias, Padre. Quien no tanto o quien no sabe, pues bienvenido. Entonces, yo con esto concluyo. Les mando fuertes abrazos, bendiciones de bien a todos ustedes. Hoy entró menos gente, pero justo por eso no me gusta cambiar de horario, pero a veces es necesario. Les mando un fuerte abrazo, los quiero. A mi mamá Lumi, Maribel, Edith, Lupita, Maribel, Romelia y Edith del Carmen. Un abrazo hasta donde se encuentren. Los quiero. Besos y bendiciones de bien. Gracias, Padre.